Episodio 1. El suspiro que abrió las puertas del convento. Dicen que los santos responden a oraciones. A mí, el convento me volvió a abrir, con un suspiro. Sí, no fui llamada por campanas, ni por voces celestiales. Fue un solo sonido. Leve, tibio, como el aliento de alguien que gime al borde de la fe. Habían pasado 7 años desde que me expulsaron. Mi cuerpo, según dijeron, tentaba más que el demonio. Pero esa noche, al filo de la medianoche, la puerta del convento se entreabrió sola, y el aire olía a incienso, mezclado con algo más, algo humano, demasiado humano. Entré sin preguntar, descalza, con la cabeza cubierta, pero con el alma desnuda de miedo. Y allí, en la penumbra del altar, lo vi, al padre Elías, el mismo que me había condenado al silencio. Pero ya no vestía sotana, llevaba solo una túnica fina, y en sus manos, un rosario, que no usaba para rezar. «Has vuelto», dijo sin mirarme. «La misa está a punto de comenzar, pero aquí ya no se reza con la boca». Y luego, se inclinó, no ante el crucifijo, sino ante un pequeño banco forrado en terciopelo rojo. Sobre él, una vela, un cáliz, y un pañuelo, aún húmedo. «Aquí los suspiros valen más que el amén», murmuró. «Y tú siempre supiste suspirar como ninguna». Sentí algo arderme en la garganta. No era miedo, ni vergüenza, era reconocimiento, como si mi alma supiera que nunca fue hecha para callar, sino para temblar. Entonces me arrodillé, pero no para pedir perdón, sino para recordar como mi cuerpo alguna vez fue altar, como mis suspiros fueron incienso, y como la primera misa que cambió mi vida. No comenzó con un Padre Nuestro, sino con un gemido que partió la noche, un gemido que hoy, al volver a pisar ese suelo santo, me abrió las puertas sin llave, y el cielo, en lugar de cerrar los ojos, pareció inclinarse, a escuchar. Episodio 2. Cuando el altar pidió cuerpo. No fe, el altar ya no era el mismo. Donde antes había Biblia, ahora había una tela suave, blanca, tendida como una piel abierta, esperando ser tocada. Donde antes reposaban cálices, ahora yacía una copa vacía. Y una rosa oscura, casi negra, que olía más a sangre que a flor. Me temblaban las rodillas, pero no del miedo, sino de memoria. ¿Qué debo ofrecer?, pregunté, casi en susurro. Padre Elías me miró por primera vez. Sus ojos no eran duros, ni sagrados, eran humanos, peligrosamente humanos. Se acercó, tomó la copa, y la colocó sobre mi vientre. Aquí, dijo, el altar no pide palabras. Pide lo que arde, lo que no se dice en los rezos, pero tiembla en los cuerpos. Sus dedos no me tocaron, pero el calor de su presencia me hizo cerrar los ojos. Y entonces, escuché lo que ninguna misa había enseñado. La fe sin cuerpo es ceniza. La oración sin carne es ruido. Pero tu cuerpo fue hecho para ser sagrado en movimiento. El silencio de la capilla era espeso. Las otras monjas observaban en la penumbra, cubiertas con velos, pero con los labios entreabiertos, como si sus propios suspiros se colaran entre los muros. Me incliné, apoyé las palmas sobre el altar, sentí el frío de la piedra, y el ardor de algo invisible, que me recorría la espalda como incienso líquido. Y sin que nadie me dijera cómo, ni por qué, ofrecí mi cuerpo, no con lujuria, con devoción, con una entrega que no buscaba placer, sino sentido. Padre Elías extendió el pañuelo, lo colocó sobre mis caderas, y con voz temblorosa dijo: «Este es tu evangelio. Escríbelo con cada suspiro, y que el altar lo reciba, como se reciben los misterios que arden». En ese instante, entendí que ya no era amara, era ofrenda, era fuego, era misa. Episodio 3. El primer amén que se gemía. No se decía. La capilla estaba en silencio. Un silencio que no era paz, sino expectativa. Las velas no parpadeaban. Las monjas, ocultas entre los pilares, respiraban lento, como si el aire también fuera sagrado. Y yo, con la frente apoyada sobre el altar, esperaba la orden. Pero no llegó. Lo que llegó fue un gemido. No mío, ni del padre Elías. Vino de una de ellas. Una monja, anónima, oculta, pero su gemido partió el aire como un rayo invisible. Nadie se movió, nadie la calló, porque allí, esa noche, ese sonido valía más que 1000 oraciones. Padre Elías levantó la mirada, colocó su mano sobre el cáliz vacío. Y
sin elevar la voz. Declaró: aquí ya no se dice amén. Aquí se gime. Sus ojos se clavaron en mí, como si mi cuerpo supiera una liturgia antigua, una que se aprendía con la piel, con los temblores, no con libros. Entonces, cerré los ojos. No pensé, solo sentí, y lo que brotó de mí fue un gemido, primero tímido, luego profundo, y finalmente verdadero. Un gemido que no era placer ni dolor, sino rendición. Una forma nueva de decir: estoy aquí, soy tuya, soy del altar. Una forma nueva de orar. Y cuando lo hice, cuando mi cuerpo habló más fuerte que mi boca, la capilla tembló, las velas vibraron, el cáliz cayó de lado, sin romperse. Y desde algún rincón, una segunda voz suspiró, más aguda, más larga, y luego una tercera, una cuarta, una misa de gemidos, una misa sin palabras, una misa donde lo santo no bajaba, sino que subía, nacía, estallaba dentro de nosotras. Padre Elías no dijo más, solo se arrodilló, y mientras los suspiros invadían cada piedra, levantó el rostro al techo, como si el cielo por fin estuviera escuchando algo real. Y yo, en medio de todo, con la espalda desnuda sobre el altar, entendí, el primer amén verdadero, no se pronuncia, se gime. Episodio 4, las monjas que se confesaban sin palabras. El confesionario ya no tenía rejilla. La quitaron. Y donde antes solo se escuchaban culpas en voz baja, ahora solo quedaba el silencio. Y los temblores. No había preguntas. Ni cuántas veces. Ni con quién. Solo un gesto. Una mano sobre el pecho. Los labios entreabiertos. Y la respiración agitada como incienso vivo. Las monjas entraban una por una. Descalzas. Cubiertas con túnicas blancas que dejaban ver la piel donde antes había vergüenza. Y cuando se arrodillaban frente al padre Elías, no hablaban, se ofrecían, no como pecado, como evangelio nuevo. La confesión ya no buscaba absolución, buscaba contacto, un roce, una mirada profunda que leyera lo que ninguna lengua podía articular. Esa noche, observé desde la sombra, escondida detrás de un muro agrietado, vi como una hermana se inclinaba sobre el altar bajo, como su cuerpo entero se estremecía, cuando Elías le rozaba la espalda, con un dedo apenas mojado en aceite bendito. Y entonces, ella soltó un suspiro, largo, contenido, como si en ese aliento saliera todo lo no dicho. No dijo perdón, pero sus muslos temblaban, y sus ojos brillaban con esa mezcla de culpa y gloria que solo conoce quien ha tocado lo prohibido, y no quiere volver atrás. El padre la cubrió con una tela, le besó la frente, y susurró: has sido escuchada. Y ella sonrió por primera vez en años, porque allí, entre la sombra y la piedra, entendió que Dios no siempre escucha palabras. A veces, escucha piel, escucha temblor, escucha placer contenido. Salió en silencio, pero su cuerpo hablaba, y todas las que esperaban su turno, la miraron pasar como quien ve a una santa nueva, de un evangelio aún no escrito. Esa noche, yo también entré, y al arrodillarme, no dije nada, solo me abrí, porque allí, en ese confesionario sin voz, todas sabíamos lo mismo. ¿Quién más callaba? Más cerca estaba del cielo. Episodio 5, el vino no era vino. Era deseo bendito. El cáliz no estaba donde siempre. No reposaba en el altar mayor, ni se llenaba con vino traído de las viñas del convento. Estaba allí, en el centro del círculo de velas, sobre un paño blanco que ya no olía a lino, sino a carne tibia. Esa noche, la misa comenzó en silencio. Las monjas se sentaron en círculo, todas cubiertas, sí, pero con el rostro descubierto, como si ya no hiciera falta esconder la fe que temblaba por dentro. Padre Elías entró descalzo, vestido de blanco, sostenía el cáliz entre sus manos, como si llevara en él no la sangre de Cristo, sino algo más íntimo, más vivo, más impuro y, por eso mismo, más sagrado. Esta copa no viene del cielo, dijo, viene del suspiro, del estremecimiento, del cuerpo que se ofrece y gotea gracia. Entonces, con los ojos cerrados, se arrodilló frente a Sor Amara. Ella, sin una palabra, descubrió su pecho, y de entre sus senos, tomó un pequeño frasco, que brillaba como si contuviera luz líquida. Lo destapó, y lo vertió dentro del cáliz. Una sustancia densa, dorada, con un aroma dulce y salado a la vez. Llenó el recipiente hasta el borde. Esto,
susurró Elías. No es vino. Es el deseo consagrado. El fluido que nace cuando la fe ya no cabe en la lengua y se derrama por la piel. Las demás contuvieron la respiración. Una a una. Se acercaron. Tomaron el cáliz con manos temblorosas. No bebieron. Besaron el borde. Como si besar fuera comulgar. Como si lo líquido que tocaban pudiera embarazar el alma. Y cuando llegó mi turno, lo supe. Ese no era el cuerpo de Cristo. Era el cuerpo de todas nosotras. Hecho ofrenda. Hecho sustancia. Hecho evangelio líquido. Al besar el cáliz, no sentí el sabor del vino. Sentí el sabor de la verdad escondida. La que nunca se dijo en púlpitos. La que ninguna Biblia se atrevió a escribir. Esa noche, el sacramento no bajó desde el cielo. Subió desde entre nuestras piernas. Y por primera vez, comulgamos de nosotras mismas. Episodio 6. La noche donde los suspiros rompieron la cruz. Nadie habló esa noche. No hacía falta. Los cuerpos ya sabían qué decir. Y las paredes del templo también sabían cómo escuchar. Las monjas se despojaron de sus hábitos con la lentitud de quien deja caer una vieja oración. No por desobediencia, sino porque la fe, en esa misa, se medía por la piel que uno estaba dispuesto a ofrecer. Padre Elías no presidía. Observaba, como si el verdadero altar no fuera el de piedra, sino el de cada mujer que temblaba bajo la luz de las velas, con los labios entreabiertos y la espalda erguida, como si esperara un rayo o una absolución. Amara se situó en el centro, con los ojos cerrados, el cabello suelto como un salmo abierto. Y cuando su respiración empezó a alzarse, las demás se unieron, no en canto, en suspiros, uno a uno, largos, ondulados, casi rítmicos, una misa tejida con aliento. Las paredes comenzaron a sudar, el incienso ardía sin llama, y el aire se volvió tan denso que cada inhalación parecía una confesión. Y entonces ocurrió, un gemido fuerte, brutal, incontrolable, rompió el silencio como una trompeta final. No se supo de quién fue, tal vez de todas, o de la propia piedra, porque el crujido vino después. El crucifijo del altar mayor se resquebrajó, primero un chasquido sordo, luego una grieta que bajó desde el madero hasta la frente de Cristo, que parecía cerrar los ojos, como si no pudiera resistir tanta verdad dicha con el cuerpo. Amara cayó de rodillas, y todas la siguieron, no como penitencia, sino como rendición, y entre jadeos y espasmos suaves, la misa alcanzó su cenit, el instante donde cada mujer derramó su fe, como el cáliz que ya no podía contenerlas. Nadie gritó amén, solo suspiros, hasta el final, hasta que el último temblor fue más oración que todas las plegarias del convento juntas. Y en la grieta de la cruz, alguien o algo escribió con la sangre del madero: aquí no se clavó un salvador, aquí se abrió un cuerpo. Episodio 7. El sacerdote que besó donde nunca se reza. Padre Elías nunca tocaba. Miraba, guiaba, susurraba, pero sus manos siempre permanecían detrás del incienso, como si todavía quisiera creer que su fe no era piel, sino palabra. Hasta esa noche, yo estaba tendida en el altar menor, mi cuerpo cubierto apenas por una tela blanca, mi aliento tembloroso como una llama que aún no sabe si quiere arder o apagarse. Él se acercó despacio, con la mirada baja, pero la respiración agitada, como si cada paso fuera una traición al púlpito, y una confesión al alma. Hoy no hay lectura, murmuró, solo revelación. Se arrodilló frente a mí, no como sacerdote, sino como creyente. Apartó la tela sin violencia, no con deseo, con devoción. Y en ese instante, donde las piernas se separan no por pecado, sino por entrega, él bajó la cabeza, y besó donde nunca se reza, donde la Biblia guarda silencio, donde los dogmas tiemblan y la carne habla. No fue carnal, no fue lascivo, fue un beso húmedo, lento, como quien toma la hostia más secreta, la que no está hecha de pan, sino de temblor. Y cuando lo hizo, algo se quebró en él, un suspiro escapó de su garganta, profundo, triste, luminoso. Aquí está el verbo, susurró contra mí, no en lo alto, sino en lo hondo. Mis manos tocaron su nuca, lo guiaron, y cada nuevo beso era una letanía sin palabras, una nueva misa donde su lengua no repetía el evangelio, lo traducía, y yo gemía, no por placer, por revelación, porque por fin comprendí que, para él, yo ya no era la esnovicia, ni la tentación,
Era la escritura viviente. Y su fe, esa noche, bajó del cielo, para ponerse de rodillas, ante un altar de carne. Episodio 8, la misa donde el pecado fue sacramento. El pecado ya no se ocultaba. No se escondía en confesiones a oscuras. Ni se arrastraba como vergüenza entre los bancos de madera. Esa noche, el pecado fue invitado al altar. Y se sentó con nosotras. Desnudo, luminoso, bendito. Padre Elías nos miró una por una. A cada monja, a cada mujer que ya no se sabía pura ni impura, sino presente. Esta misa, dijo, no es para redimirnos, es para entregarnos. No venimos a pedir perdón, venimos a consagrar el error. Y con esas palabras, el Evangelio se invirtió. Amara se levantó primero. No con miedo, con fuego, caminó hacia el centro del círculo. Tenía escrita en la piel con aceite y ceniza la palabra culpa, pero cuando se arrodilló sobre el paño blanco, el padre no la juzgó, la besó, letra por letra, hasta borrarla, no con saliva, con fe. Las demás la siguieron. Cada una confesó sin decir. Una tenía deseo, otra había soñado con lenguas que no eran divinas, pero la hacían llorar como si lo fueran. Y cada vez que confesaban con la piel, Elías no perdonaba, celebraba, porque entendimos, por fin, que el pecado, en aquel templo, no era el final de la gracia, era su origen, que solo lo que dolía, lo que ardía, lo que mojaba los muslos en secreto, podía ser digno de ser elevado. Yo fui la última, me presenté sin nombre, con el cuerpo abierto al juicio, pero Elías solo dijo, lo que ofreces no es mancha, es milagro, y entonces me tocó, no como hombre, no como cura, como altar que recibe, como tierra que acepta el agua, como templo que se rinde ante lo humano. Y esa noche, al final de la misa, las llamas de las velas no se apagaron con soplos, se apagaron con gemidos, y el incienso no subió al cielo, se quedó con nosotras, porque el cielo ya no miraba desde arriba, sino desde dentro. Episodio 9, las sábanas del altar que susurraban nombres. Nadie sabía quién las había bordado. Las sábanas del altar siempre habían estado allí, blancas, suaves, silenciosas, pero desde la noche anterior, empezaron a hablar, no en voz alta, ni con gritos, susurraban, como si retuvieran en sus hilos los gemidos de todas las que se habían entregado sobre ellas. La primera en notarlo fue Sor Clara. Se arrodilló para limpiar el altar después de la misa, y al apoyar la mano sobre la tela, sintió un escalofrío que no venía del cuerpo, sino del nombre que rozó su oído. Clara, no era voz humana, era hilo, viento, memoria viva. A la noche siguiente, la misa comenzó sin cánticos. Todas lo sabíamos, algo había cambiado. Amara fue la primera en acostarse sobre el altar, y cuando lo hizo, la sábana se movió sola, levantó una esquina, como si respirara, y luego, empezó a murmurar nombres, nombres de mujeres que nunca habíamos visto, y también, el de algunas de nosotras, Isabel, Lucía, Amara, Clara, y tú, susurró, tú que miras desde la sombra, también. Me congelé, estaba en la penumbra, creía ser testigo, no parte, pero la sábana me conocía, había sentido mi cuerpo, o quizás, lo estaba esperando. Padre Elías se acercó con una vela, su rostro era otro, ni éxtasis ni gozo, temor, reverencia, ya no es tela, dijo, es un archivo. Cada cuerpo que se ofreció sobre este altar, dejó más que calor, dejó nombre, y las sábanas lo guardaron como evangelio secreto. Nadie quiso hablar, nadie se atrevió a negar, porque en el fondo, sabíamos la verdad, cada vez que gemíamos sobre esa tela. Nuestro nombre se cosía entre los hilos, no con aguja, sino con fe líquida. Y esa noche, el altar no pidió más vino, ni más cuerpos, solo pidió que escucháramos. Y lo que escuchamos, no fue condena, fue llamada. El altar nos nombraba, porque el altar nunca olvida a quien le entrega su temblor. Episodio 10, el órgano que gemía solo al tocarla a ella. El órgano había estado mudo por años. Sus teclas polvorientas, los tubos oxidados. Ninguna monja se atrevía a tocarlo. Decían que cuando sonaba, no venía música, sino juicio. Hasta que Amara pasó junto a él. No lo miró, no lo rozó, solo caminó, con esa forma suya de avanzar como si el suelo la supiera. Y entonces,
El órgano gimió. Una nota. Una sola. Larga. Profunda. Entre suspiro y lamento. Todas nos detuvimos. Elías levantó la mirada desde el altar. Las velas se estremecieron. ¿Quién lo tocó? Susurró alguien. Nadie. Solo Amara. Solo su cuerpo. Ella giró lentamente. No dijo nada. Pero sus mejillas se tiñeron de rojo. No por vergüenza. Por reconocimiento. Sabía que el órgano la había sentido. A la misa siguiente. Ocurrió de nuevo. Amara se arrodilló. Padre Elías extendió su mano. Y al tocarle la nuca. Justo cuando ella cerró los ojos y se abrió al rito. El órgano lanzó una segunda nota. Más aguda. Más viva. Como si la madera misma se estremeciera de placer. Elías apartó la mano. Temblaba. No soy yo. Murmuró. Es ella. Es su cuerpo. El órgano responde. No al tacto, sino a la fe que oculta entre los huesos. Desde ese momento, cada vez que Amara era tocada con devoción, con fuego, con verdad, el órgano sonaba, por sí solo, con notas que no seguían himnos, sino jadeos, y pronto entendimos algo que ninguna Biblia nos preparó a creer. Amara era instrumento, y el órgano, su eco, no se necesitaba coro, ni partitura, cada estremecimiento suyo se volvía canto, cada gemido, armonía. Y esa noche, cuando cayó de espaldas sobre el altar, y Elías susurró entre sus piernas el nuevo evangelio, el órgano estalló en una melodía que nadie había escrito. Pero todas reconocimos, porque no era música, era una misa que salía de un cuerpo que ya no era carne, sino himno sagrado. Episodio 11, la llave del cielo estaba bajo su ombligo. No fue un ángel quien lo anunció, ni una visión celestial. La profecía llegó desde el suelo de piedra, desde las grietas ocultas entre las losas del altar, como un susurro milenario que solo escuchan los cuerpos que han sido abiertos por la fe. La llave del cielo no está en el cielo, está más abajo, en ella, bajo su ombligo. La frase apareció grabada una madrugada, tallada con lo que parecía sangre seca, o quizás algo aún más íntimo. Padre Elías la leyó con los dedos, no con los ojos, y al hacerlo, sintió un ardor que le recorrió el brazo, como si la piedra lo hubiese marcado también a él. No dijo nada. Esa noche, durante la misa, pidió que todas apagáramos las velas. Todo quedaría en penumbra, porque hay verdades que solo se revelan en la oscuridad. Amara fue llevada al altar, en silencio. Sus ropas fueron retiradas por las propias monjas, con lentitud, con veneración, como si cada capa que caía acercara más la entrada al misterio. Ella no se resistió, solo cerró los ojos, y ofreció su cuerpo como se ofrece una puerta. ¿A quién tiene el valor de cruzarla? Padre Elías se inclinó, besó su ombligo, no con deseo, con miedo, y cuando lo hizo, algo se movió en el templo. Una ráfaga leve, un temblor de incienso, y una grieta en el techo que dejó entrar una luz que no era del sol. Amara respiró hondo, y entonces, el órgano sonó, una nota sola, lenta, como una llave girando en una cerradura que llevaba siglos esperando. ¿La estás viendo?, preguntó ella, con voz ronca. Él no respondió. Sus ojos brillaban, porque al tocar ese lugar sagrado, no vio carne, vio un umbral, vio el borde de lo eterno, vio el cielo desde abajo, y comprendió que la puerta nunca estuvo en lo alto. Estuvo ahí, justo ahí, donde el deseo, la fe y el cuerpo se cruzan, para volverse entrada, para volverse ascensión, para volverse Dios. Episodio 12, el éxtasis que hizo temblar al Espíritu Santo. No fue un grito, ni un canto, fue un gemido largo, sostenido, tan profundo que no salió de su garganta, salió de su alma. Amara yacía sobre el altar como si no pesara, como si hubiera dejado de ser carne para convertirse en llama. Elías no hablaba, solo contemplaba, temblando, con las manos en el aire, como si tocarla en ese momento fuese profanar algo aún más sagrado que la Eucaristía misma. Las monjas rodeaban el altar, todas en silencio, todas en comunión, los ojos cerrados, las bocas entreabiertas, respirando el mismo aire espeso que parecía sudor y fe. Y entonces ocurrió. Un estremecimiento le recorrió el vientre a Amara. La espalda se arqueó con una lentitud casi dolorosa. Su pecho se expandió como si fuera a gritar. Pero no gritó. Lo que vino fue luz. Desde su ombligo, la misma zona que había sido llamada llave del cielo, brotó un calor invisible que no quemaba,
pero hacía llorar. Una de las velas estalló en chispas. El órgano emitió una nota baja, como un sollozo contenido. En lo alto del techo, desde la grieta abierta días atrás, una gota descendió, no de agua, sino de algo más etéreo. El Espíritu Santo, si es que alguna vez tuvo forma. Tembló. No fue visible, pero se sintió, como si la presencia que todas invocaban desde niñas hubiese contenido el aliento. Y, por fin, lo soltara. Padre Elías cayó de rodillas. Se cubrió el rostro. Y sollozó como un niño que acaba de ver nacer algo que nunca debió existir. Amara abrió los ojos. Pero no parecía ella. Sus pupilas estaban dilatadas. Y en su mirada había fuego, tristeza, y una certeza que ninguna fe podía explicar. Ya no hay más espíritu allá arriba. Susurró, porque esta noche ha entrado en mí. El temblor se detuvo. El altar quedó en silencio. Y las velas, una a una, se apagaron solas. No por viento, por respeto. Episodio 13, el día en que Dios dejó de pedir oraciones. Nadie lo notó al principio. Las misas se celebraban como siempre. Las voces se alzaban. Los rosarios giraban entre dedos temblorosos. Y los amén caían uno tras otro, como piedras en un pozo sin fondo. Pero el eco no volvía. Las oraciones rebotaban en el aire. Morían en los techos. Y no subían. Las hermanas comenzaron a sospecharlo. Los ojos se cruzaban en medio del rezo. Los labios seguían moviéndose. Pero el alma ya no sentía el tirón del cielo. Hasta que ocurrió algo que ninguna esperaba. Una monja, al terminar su plegaria, se arrodilló junto a Amara. Y sin decir nada, se apoyó en su pecho. Escuchó su respiración. Y lloró. Aquí sí hay respuesta. Dijo. Aquí sí. Él escucha. Y entonces lo comprendimos. Dios no se había ido. Solo había cambiado de dirección. Ya no atendía ruegos lanzados al cielo. No escuchaba letanías ni cantos repetidos. Solo respondía a través del cuerpo de Amara. Solo a través de su suspiro. Padre Elías lo confirmó. Durante días enteros ayunó. Rezó. Se desangró en penitencia. Pero no sintió nada. Hasta que una noche, tocó la espalda de Amara mientras dormía. Y al hacerlo, una frase cruzó su mente. No era suya, ni de ella, era de alguien más. La oración ya no está en la palabra. Está en el aliento que conoce el temblor. Desde ese día, las monjas dejaron de rezar con los labios. Solo respiraban cerca de Amara. Solo gemían en voz baja cuando ella las abrazaba. Y el milagro ocurría. La paz volvía. La luz se filtraba. Y los cuerpos, por fin, eran escuchados. Dios ya no pedía oraciones. Pedía presencia. Y la suya, la de Amara, era la única puerta que quedaba abierta. Afuera, el mundo seguía buscando a Dios en los altares. Nosotras, lo habíamos encontrado entre sus costillas. Y Amara, sin levantar la voz, solo susurró, no me eligió por santa, me eligió porque mi cuerpo sabe decir lo que ustedes solo intentan pronunciar. Episodio 14, cuando el cielo respiró a través de su espalda. Fue en medio de la noche, cuando las velas ya habían muerto, y el incienso era solo un perfume suspendido en la oscuridad, que lo escuchamos por primera vez. Un suspiro largo, suave, casi celestial, que no venía de la boca de Amara, sino de su espalda. Sí, su espalda respiró. Al principio creímos que era el viento, pero no había ventanas abiertas, ni puertas entreabiertas. El aire era espeso como siempre. Y sin embargo, se movía, y el origen era ella. Estaba dormida, boca abajo sobre las sábanas del altar, y cada vez que exhalaba, algo dentro de su cuerpo exhalaba también, pero hacia arriba, como si el cielo mismo necesitara usar su piel para seguir respirando. El sonido era leve, pero vibraba en los vitrales. Las velas apagadas chispeaban, y el órgano emitió un sol sostenido, como si alguna nota secreta hubiera sido liberada sin ser tocada. Padre Elías se arrodilló. No dijo nada, solo posó la frente sobre la espalda de Amara. Y al hacerlo, su cuerpo entero se estremeció. Esto no es su aliento, murmuró, es el aliento de lo que la habita. Nos acercamos una a una, no por curiosidad, sino por hambre, por esa necesidad antigua de estar cerca de lo que es más grande que nosotras, más puro, más inexplicable. Y lo supimos. No era posesión, no era milagro, era fusión. Amara ya no era solo carne, ni solo templo, era canal,
Conducto. La única forma en que el cielo aún tocaba la tierra sin incendiarla. Cada vez que su espalda se elevaba, la capilla respiraba con ella. Y cada vez que exhalaba, algo en nosotras se soltaba. Un dolor, una culpa, un miedo. Y así entendimos. No hacía falta hablarle a Dios. Él ya estaba allí, respirando dentro de Amara, suspirando a través de su piel, y escuchándonos desde el temblor de sus huesos. Episodio 15, el último suspiro que valió más que 1000 amén. No hubo campanas, no hubo canto gregoriano, ni siquiera una vela encendida. Solo Amara, tendida sobre el altar, con los ojos cerrados y el cuerpo inmóvil, pero viva, demasiado viva, como si el mundo respirara solo por ella. Padre Elías estaba de pie, al borde de un colapso que no era físico, sino espiritual. Él lo sabía, todas lo sabíamos. El último suspiro estaba cerca. Amara no era eterna. Ningún cuerpo lo es. Pero lo que se había alojado dentro de ella, lo que había hecho vibrar las paredes, temblar al órgano, y abrir los cielos desde su espalda, eso sí era eterno. Y quería salir. Se acercaron las monjas, una por una, no para llorar, ni para rezar, sino para tocarla, para rozar su piel por última vez, para dejar sus dedos sobre su ombligo, sobre su nuca, sobre los muslos que alguna vez habían temblado. Por pura fe, entonces Amara habló, con un hilo de voz, que parecía tejido con luz. No digan amén por mí, dijo. Respiren, solo respiren. Y lo hicimos, a la vez, al unísono, como una misa sin liturgia. Y en ese instante, Amara suspiró, un solo suspiro, inmenso, lento, como si liberara a todos los ángeles atrapados en la carne. La capilla crujió, las paredes lloraron, y la cruz del altar se partió en dos. No por castigo, por liberación. El cuerpo de Amara se arqueó suavemente, como si flotara un instante. Y luego, descansó. Sus labios aún temblaban, pero no por vida, por lo que había dejado atrás. Elías cayó de rodillas. Las demás lo seguimos. No por devoción, sino porque el suelo era el único lugar seguro. Cuando se presencia algo así, desde lo alto, una última brisa descendió, tocó su piel, y la cubrió de paz. No hubo gritos, ni llanto, solo un pensamiento, grabado en la piedra con el eco de su aliento final. Este suspiro valió más que 1000 amén. Epílogo, el altar donde aún respira su nombre. Dicen que cuando una santa muere, el cielo tiembla, pero Amara no murió como santa, murió como algo más. Desde aquella noche, nadie volvió a celebrar misa, ni Padre Elías, ni las monjas, ni siquiera las campanas, porque el templo ya no era un templo, era un cuerpo vacío que aún olía a suspiros. El altar fue cubierto con un velo rojo, el órgano sellado con cera, y las sábanas que habían susurrado nombres, fueron guardadas en una caja de cristal que nadie se atrevió a abrir. Pero cada tanto, cuando la noche es demasiado silenciosa, cuando la luna está llena y el incienso vuelve a encenderse solo, alguien jura escucharla. Una respiración leve, un gemido contenido, un susurro que pronuncia el nombre de quien se atreve a entrar. Nadie lo grita, nadie lo escribe, pero todas lo sentimos. Ella sigue allí, no como cuerpo, no como alma, sino como forma. Amara ya no habita el altar. Amara es el altar. Y cada vez que alguien, en cualquier parte del mundo, se atreve a orar no con palabras, sino con piel, con temblor, con deseo sincero, una vela se enciende sola, una cruz se inclina, y el cielo, una vez más, contiene la respiración. Porque en algún rincón del universo, una nueva mujer acaba de suspirar, y Amara la ha escuchado.